7 minutos de la mañana. Siempre es muy interesante escuchar a nuestro próximo invitado, Luis Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree in Economics, economista senior en ecoanalítica, trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Hoy vamos a hablar del diferencial cambiario. ¿Por qué? Bueno, porque somos una economía con un uso mixto de monedas. Allá hay un porcentaje que se ha ido moviendo entre una y otra moneda, pero además con ese llamado diferencial cambiario. Estábamos conversando. Luis, al darte los buenos días y darte la bienvenida, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenos días a ti y a quienes escuchan. Un placer estar acá. Fíjate, te pongo el ejemplo. Estábamos conversando con el presidente de la Cámara Regional de Carga. Entonces él habla de los insumos, los repuestos a la cuestión. Él dice, oye, nosotros cobramos en BCB, pagamos en el llamado mercado paralelo. Este diferencial cambiario, ¿de qué manera está incidiendo en la economía? Sí. Sí, bueno, tú lo acabas de ejemplificar muy bien. Creo que el principal impacto que tiene este diferencial es precisamente a nivel de precios, ¿no? A nivel de distorsión de todos los precios que enfrentan no solo los hogares, sino las empresas. Como tú bien lo dices, o como bien ejemplificabas de alguna manera, casi todas las empresas del país están probablemente enfrentando un gran problema en materia de flujo de caja, en materia de rentabilidad incluso, porque están enfrentando unos costos crecientes en un entorno de precios que lamentablemente no gana estabilidad. De hecho, la ha incrementado desde mediados del año pasado. Y eso incide obviamente en el tipo de cambio y en cómo afecta ese tipo de cambio a los insumos que usan las empresas y luego se devuelven a los consumidores y tienen que fijar un tipo de cambio por debajo de ese costo marginal, por ponerlo de alguna manera. Entonces, de alguna forma, lo que termina sucediendo es que las empresas, un poco para tratar de subsanar el problema, tratan de trasladar ese diferencial a los precios, tratando de ajustar de alguna medida su valor en dólares inicial y luego cuando esa empresa vende los bienes y servicios que ofrece a la economía, trata de cerrar un poco ese gap entre ese costo mayor y ese ingreso menor, ¿no? Ese digamos, es el principal efecto y esto es transversal a todo el mercado, Eduardo. O sea, esto es, lo tiene la empresa, pero lo tienes tú probablemente a la hora de pagar un servicio en tu casa, a la hora de hacer mercado, aunque en ese sentido tú, por ejemplo, puedes tener acceso a divisas oficiales, porque los mercados o los supermercados o las empresas de consumo masivo tienen que cobrarlo así. Pero digamos que siempre enfrentamos ese problema, ¿no? O probablemente gente que recibe sus ingresos o en bolívares pagados al dólar oficial, pero enfrenta un tipo de cambio no oficial a la hora de pagarlo, para pagar cualquier servicio. Ahora, hay otros elementos, ¿no? Digamos, más allá del precio, también esto ha cambiado un poco los hábitos, más que los hábitos de consumo, los hábitos de gasto. Uh-huh. ¿Ok? Hemos vuelto nuevamente a ese temor de usar las divisas por temor, ¿verdad? Redundancia, a trasladarle ese diferencial a otra persona. Es decir, yo no quisiera o no tengo el incentivo para pagar en divisas porque cada divisa que pago pierdo a la hora de poder vender esa divisa a un tipo de cambio mayor. Y lo voy a vender más, a un precio mayor porque el mercado lo permite y quiero sacarle la mayor ganancia. No porque yo sea malo ni porque busque especular con eso de alguna forma, ¿no? Entonces digamos que eso escala a otros niveles, así lo hace la empresa, así lo hacen otros sectores. Y eso genera esa suerte de, digamos, esa retención de dólares y de alguna forma eso afecta al mercado porque lo seca. La cantidad de dólares en la economía comienza a afectarse, el tipo de cambio se refuerza con esa falta de divisa y comienza a incrementarse y se vuelve una suerte de bola de nieve importante, ¿no? Y el otro punto que es fundamental es que volvemos a es volver a dar como varios pasos atrás en materia de cómo se fijan los precios en Venezuela o cómo se discriminan más que todo, ¿no? Volvemos a ese esquema en donde si usted me paga en divisas es un precio, si me paga en bolívares es en otro, Uh-huh. y eso de alguna manera genera mucha más incertidumbre, que es al final del día lo que nos cuesta, ¿ok? Porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana, no sabemos si el día de mañana un kilo de harina de maíz no va a seguir costando lo mismo, si es que se lo compramos al bodeguero, si es que se lo compramos a una empresa grande, si es que se lo pagamos en divisas, si es que se lo pagamos en bolívares, y eso al final termina afectando a la misma dinámica de precio y al mismo
tema cambiario que de nuevo es algo que se retroalimenta y termina por ponernos en un punto, en un contexto donde, Eduardo, lamentablemente vivimos en un entorno en donde es más difícil fijar precios y es más difícil tratar de sobrellevar la inestabilidad de precios en medio de esa volatilidad del tipo de cambio y que lamentablemente ese diferencial no termina de cerrarse, ¿no? Una volatilidad que no termina de cerrarse. Has descrito muy Sí, bien cómo sí, y a dónde hemos llegado. Oye, sí, ¿cómo podemos retomar caminos de mayor estabilidad? sí, ¿Qué alternativas hay? ¿Por dónde crees sí, tú que mira, irá esto? sí, mira, claro, el gran problema es la brecha, ¿no? El gran problema, y además de la volatilidad que sea, el gran problema es la brecha y es una pregunta que nos hemos hecho desde incluso principio del año pasado, porque la brecha comenzó a incrementarse incluso ya desde el primer trimestre, ¿no? Del 24. El tema es cómo cerrarlo. Y aquí la pregunta, decirlo así, aunque tropicalizada al caso venezolano, ¿ok? En primera instancia, hay que entender que la brecha en parte es culpa o la razón de la brecha tiene que ver con la falta de divisas en la economía o la falta de oferta de divisas, sobre todo del gran oferente que es el sector público, ¿no? Si bien el sector privado ofrece una parte importante o sustenta gran parte de la presión de moneda extranjera en Venezuela, probablemente un tercio o un poco más de las transacciones que se hacen día de ese mercado las sustentan las ventas del Banco Central. Y esas ventas se han visto de alguna forma, se han visto marcadas o se han visto matizadas, por decirlo de alguna manera, por una suerte de inestabilidad en el último año. Ya las empresas no les es fácil conseguir divisas como antes, ya las ventas al menudeo son prácticamente inexistentes y en ese sentido una alternativa sería tratar de mejorar esa disponibilidad de divisas. El problema es cómo hacerlo, ¿ok? Si esa falta de disponibilidad proviene del contexto institucional que vivimos hoy en día, el contexto político o fallas en la cobranza del crudo en mercados internacionales, es probablemente poco lo que se puede hacer. Lo que sí se puede hacer, Eduardo, en ese punto es ¿por qué no dejar que, y creo que lo he dicho aquí varias veces en tu espacio, dejar que los bancos liberen un poco más de lo que tienen represado en sus cuentas en divisas, ¿no? Bien sea otorgándoles mecanismos para que se intercambien divisas de manera electrónica o incluso permitiendo que los bancos presten más en divisas esos depósitos. Eso sería una alternativa. Eso estaríamos hablando de 5.000 millones, o mejor dicho, 3.000 millones que probablemente hay hoy en día en depósitos que puedan volver a recircular de manera mucho más fluida. Y el otro punto, que digamos, es incómodo desde el punto de vista regulador, siempre lo ha sido, y en Venezuela hablar de eso siempre ha sido algo como una suerte de no mencionarlo, es el tema de la devaluación. Una alternativa también es dejar que el tipo de cambio oficial se ajuste más a la realidad de mercado, porque, Eduardo, un problema fundamental en la brecha es que ese tipo de cambio oficial que vemos todos los días en las páginas de los reguladores, que vamos a evaluar cada vez que hacemos una transacción, es irreal. No se compatibiliza con el entorno de precios que vivimos hoy en día, no se compatibiliza con unos precios en divisas que incluso siguen creciendo por encima del 10%, una inflación en bolívares que está por encima, según nuestras cifras, al 60% año a año. O sea, no hay una razón económica, incluso pragmática, de justificar ese tipo de cambio. Yo creo que una alternativa sería ir de a poco devaluando ese tipo de cambio, porque al final de cuentas el efecto inflacionario puede ser muy rápido de esa devaluación, y tratar de frenar lo que es más grave, que es la brecha. Y en ese sentido, yo creo que puede ser una alternativa a la mano de quien controla el mercado cambiario, que tiene un gran peso, precisamente para reducir esa distorsión, ¿no? Luis, muchísimas gracias por este análisis tan interesante. Espero que pronto volvamos a conversar de este y otros temas. Un fuerte abrazo. Abrazo de vuelta. Saludos a todos. Buen día. Luis Bárcenas, economista con posgrado en análisis de datos y análisis estadístico multivariante, Master's Degree en Economics, economista senior en Ecoanalítica, trabajó en la Oficina de Investigaciones Económicas del Banco Central de Venezuela. Sigan allí.